que se toma esta fecha del 31 de mayo para generar un cierto tipo de conciencia en la población, ¿no? En la población, en todo el Perú, al no consumo del tabaco. Claro, porque obviamente hace daño, ¿no? Sin embargo, Así escuchamos a muchas personas, ¿no? Decir que, bueno, de algo hay que morirse, ¿no? Y que, Así bueno, en es. todo caso, el tabaco, es una de esas formas. Sin embargo, lo que ayer justo hablábamos en la reunión con la prensa local era de las personas que no fumamos, ¿no? Imagínense el daño que nos causa y qué hacer frente a esa situación. Efectivamente, si bien es cierto, la persona que no fuma, en este caso, es la persona que se daña más, la persona que inhala, y sobre todo los pequeños, porque a veces los adultos no tienen, como se dice, ese respeto hacia las criaturas que están en el entorno social de la familia, ¿no? Y entonces tienden a fumar un cigarrillo. Entonces los pequeños son los más afectados aún al inhalar esta sustancia, ya que el tabaco, pues en este caso el cigarrillo, tiene pues no más de 400 sustancias químicas dentro del humo que emana este cigarrillo. Claro, por ejemplo, en el caso de los niños o de los bebés menores de 1 año, ¿qué daño le puede causar, por ejemplo, inhalar ese humo del cigarrillo? Puede causarle de repente un daño a nivel de cerebro, ¿no? Cerebral, puede de repente causarle un retraso en la parte del desarrollo de esta criatura, como por ejemplo en la parte del lenguaje, ¿no? Un retraso en el lenguaje, y en ocasiones hasta podría de repente producirle un paro respiratorio, ¿no? Sí, ¿no? Con bastante inhalación de este humo tóxico, ¿no? Que bota pues el cigarrillo. Claro, ¿y el consumo en mujeres ha aumentado? Ahorita, dentro de las estadísticas que hizo el CEDRO el año pasado, a nivel de CEDRO y de vida, registramos una alta incidencia en el género masculino. Más que nada se ve más relevancia en el género masculino, y posteriormente pues que le sigue el género femenino. Claro, y en el caso de la edad, ahora por ejemplo, ¿es cierto que se comienza más temprano a consumir cigarrillo? Así es. Dentro de esto nosotros hablamos básicamente en cuanto a los niveles de adicción, como por ejemplo los adolescentes que están entre la edad de los 12 a 17 años consumen dicha sustancia de manera experimental, lo cual el consumo pues es 1 o 2 veces y lo dejan porque ya de repente no les gustó la sustancia, ¿no? Y solamente lo experimentaron y tienden a dejarlo. Pero ya las personas que tienen, por ejemplo, un uso nocivo, que es básicamente pues el consumo de esta sustancia todos los días de la semana, entonces ahí el problema ya es más grande, ¿no? Claro. Porque ya hay una adicción de por medio. Claro, ¿y qué hacer frente a esa adicción? ¿Qué es lo que recomiendan ustedes? Nosotros estamos trabajando con Devida ya en la ciudad de Chancay hace como 3 años, ¿no? En el hospital, y lo que nosotros brindamos a estos pacientes con ese tipo de adicciones es, por ejemplo, un tratamiento médico de 4 sesiones, una psicoterapia de autoayuda en psicología, que son de 10, se hace posteriormente la visita domiciliaria y la intervención a todos los miembros de la familia. Y no solamente en cuanto al consumo de tabaco, sino también hay que recalcar, ¿no? De que Devida también trabaja con personas pues con algún cierto tipo de adicción en torno a las drogas, porque recordemos que Devida trabaja drogas, alcohol y tabaco, y cualquier tipo de adicciones. Nosotros tenemos las puertas del hospital, de nuestro módulo, abiertas a toda la población de Chancay. Así este paciente tenga seguro integral de salud o no lo tenga, la atención es totalmente gratuita. Contamos con un médico especializado en lo que es el tema de adicciones y conjuntamente pues quien le habla. Y ahora, en el caso de Chancay, ¿qué es lo que más casos han atendido ustedes? ¿El consumo de tabaco o el consumo de drogas? En Chancay no tenemos ahorita todavía registrados pacientes con consumo de tabaco, pero sí tenemos alta incidencia del consumo de marihuana, seguidamente de lo que es la pasta básica de cocaína. Tenemos registrados hasta la actualidad, desde el mes de marzo a la fecha, tenemos un aproximado de 35 pacientes que están llevando un tratamiento ambulatorio, conjuntamente entre psicología y medicina, ¿no? Y que bueno, pues paulatinamente pues van a tener efectos de rehabilitación, ¿no? Claro, en todo caso, ¿de qué edades son esos 35 pacientes? Bien, la mayoría oscila entre los 12 a 17 años. ¿12? Así es, que son pacientes netamente captados en las instituciones educativas. Y el resto de los pacientes son pacientes que por sí solo van llegando a pedir la ayuda, ¿no? Al nosocomio, y entonces nosotros encantados de brindarle la ayuda. Claro. ¿Qué daños puede causar el consumo constante de marihuana?
Por ejemplo, cuando tenemos un paciente de uso constante o en este caso uso nocivo de marihuana, normalmente el paciente evidencia características como por ejemplo cuadro de ansioso, ¿no? De ansiedad, una ansiedad elevada, un cambio muy notable en el tema del comportamiento de la persona, ya que si nosotros hablamos de un uso nocivo de marihuana, estaríamos hablando pues de una alteración, en este caso un trastorno, ¿no? Mental y del comportamiento debido al uso de esa sustancia, ¿no? Que es la marihuana. Lógicamente pues hay drogas más fuertes, más potentes, que es por ejemplo la pasta básica, la cocaína y la cocaína en sí, que producen aún así más adicción en el paciente, en este caso en la persona, ¿no? Y tienen mucho más problemas. Sí, ¿no? Y en el caso de PBC, que es la pasta básica aquí en Chancay, ¿de qué edades hay? Consumo de pasta básica en menores como que son experimentales. Ya lo consumen 1 o 2 veces, pero sí en personas ya de 20, 25 años para adelante, el consumo de la pasta básica ya tiene un uso nocivo. Por lo que la pasta básica de cocaína es una droga mucho más fuerte, mucho más potente, que a veces en ocasiones pues tiende a reflejar otro tipo de efectos. En cambio los adolescentes consumen la marihuana, tienen un tiempo prudente que pasa el efecto y llegan a sus domicilios como si no hubiesen consumido. Pero en cambio la pasta básica de cocaína es más letal, tiene otro tipo de, ¿no? de características, otro tipo de resultados al consumir esta sustancia. Claro. Y por ejemplo, esos pacientitos que usted ha atendido de 12 a 17 años, ¿qué le dicen? ¿Por qué consumen marihuana? Cabe resaltar que acá la causa fundamental de este consumo que ellos aducen, ¿no? Es porque vienen de repente de un hogar disfuncional. A veces no está presente papá o no está presente mamá, o son hijos prácticamente que viven con los abuelos, viven con los tíos, y por ende pues no hay un soporte familiar adecuado, no hay un tema de consejo por parte del papá o por parte de la mamá. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Buscan ese mecanismo de salida, se refugian en la calle, buscan a un amigo que experimentalmente les hace probar dicha sustancia y vuelcan todas las responsabilidades que ellos tienen, aduciendo de que lo solucionan fumando, ¿no? Un cigarrillo de marihuana, digámoslo así. Ya, porque sí, pues efectivamente en las calles se ha visto, ¿no? Que hay bastantes chicos Así consumiendo marihuana y, bueno, aparentemente para ellos es normal, ¿no? Así es. Claro, y en todo caso, esas podrían ser las causas, ¿no? Un hogar disfuncional y que no hay soporte familiar adecuado para el joven o adolescente, ¿no? Así es. Y sobre todo también, ¿no? Ver el tema de las sanciones. De vida, por ejemplo, tiene 3 ejes muy especiales, muy primordiales, que es el tema de las sanciones, que trabaja netamente, ¿no? Con la parte legal, trabaja con la parte de rehabilitación, lo que estamos haciendo nosotros, y trabaja con la parte de mecanismo de suplantar. Por ejemplo, en la zona de Bra, en la zona de selva, de vida, interviene a esas comunidades que siembran, por ejemplo, coca. Entonces les plantea un mecanismo de salida, ¿no? Como por ejemplo, no siembres coca, pero puedes sembrar café o puedes sembrar otro tipo, ¿no? de insumo que te pueda solventar económicamente. Entonces de vida también entra a tallar en ese aspecto, ¿no? Y por lo general pues globalizar todo en el tema de la rehabilitación. Claro. Más que nada. ¿Y se logra rehabilitar realmente un paciente? En Devida nosotros contamos con un tratamiento bastante amplio. Es un tratamiento prácticamente de 17 actividades que se da un tiempo prudente pues de 3 meses. 3 meses, 3 meses y medio. Acá la gran diferencia es contar con la fuerza de voluntad del paciente. Y sobre todo, que es muy importante también, el apoyo de la familia. Porque la familia tiene que acompañar al paciente, tiene que estar con el paciente en este proceso, ¿no? Que es un poco bastante complicado para el paciente, ya que depende también el nivel de consumo de la droga. Porque si el paciente tiene un uso nocivo, es casi difícil e imposible que el paciente venga por sí solo a una consulta. Tiene que venir traído por un padre de familia, en este caso por un primo, un familiar cercano. O porque ha tenido un accidente, ¿no? Exactamente, ¿no? Y nos han enviado también algunos casos, ¿no? de la comisaría, del Poder Judicial, a veces niños, adolescentes que con esta sustancia ya delinquen, empiezan a robar, empiezan a hurtar, empiezan a cometer delitos, ¿no? Claro, ¿y qué le dicen los padres, por ejemplo, a usted, de estos menores que consumen marihuana? Como por ejemplo desconocen, a veces hay padres con un nivel de cultura relativamente bajo y como que desconocen el tipo de sustancia, ¿no? Ellos piensan que, bueno, los tiempos han cambiado, de que los alumnos o los adolescentes también ahora pueden fumar,
que anteriormente no se daba, pero que ahora sí, pero ellos lo que no saben es las consecuencias de una droga, ya que en nuestro país todavía no está legalizado el tema del consumo de drogas ilegales, ¿no? Porque hablamos de la cocaína, es una droga ilegal, no es una droga legal. En cambio, por ejemplo, si hablamos del tema del café, hablamos de la Coca-Cola, hablamos del tema del cigarrillo, son drogas sociales, drogas que prácticamente pues la gente lo puede consumir a vista y paciencia de las autoridades. Pero en este caso el tema de la cocaína, de la pasta básica, ¿no? Son drogas ya ilegales, ¿no? Y que también a la vez son más letales para la salud. Claro, y por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando inician el tratamiento, ¿el adolescente o el joven acepta así inmediatamente que consume marihuana? Nosotros, justamente en eso, el Ministerio de Salud ha implementado un tamizaje enfocado en lo que es alcohol y drogas, que se llama el AUDI, que es un tamizaje que manejamos nosotros los psicólogos. Entonces ahí detectamos, por ejemplo, al alumno, ¿no? Porque necesariamente, como usted dice, el alumno siempre niega, siempre dice no consumo, o si consumí una sola vez. Hay cosas así. Pero ese test nos ayuda a nosotros como psicólogos a tener un indicativo, digamos a un 20% de que ese paciente esté consumiendo algún cierto tipo de droga. Pero posteriormente, cuando el tamizaje sale positivo, nosotros hacemos la invitación a este pacientito, ¿no? Conjuntamente con algún miembro de la familia. Y si es posible, también de repente un profesor, ¿no? Si es que es adolescente el paciente, para que pueda constatar, ¿no? Ese indicativo que nosotros tenemos en dicho tamizaje. Claro. Porque el tamizaje no lo delimita totalmente al 100% de que ese paciente sea un consumidor, pero sí nos da un indicativo. Claro, ¿y se puede salir realmente de esto? ¿Usted qué conoce? Sí, nosotros hemos tenido ya desde el año pasado casos así de personas que han estado en consumo nocivo. Ha habido casos muy buenos que sí se han rehabilitado al 100%, pero que también en la actualidad de vez en cuando siempre hacen una consulta médica, ¿no? Un chequeo, un control médico, para seguir con el tratamiento farmacológico, como también hay pacientes que han recaído y nunca más han regresado al módulo de atención. Sí se está viendo bastante efecto con esto, ¿no? Y a la vez también que recalcar, ¿no? Que al paciente, por ejemplo, cuando a veces ya viene una crisis ya, digamos, muy difícil de tratarlo dentro del hospital, como por ejemplo un uso nocivo y cuando ya viene con indicadores de falta de apoyo familiar y cosas así, nosotros le damos un tema de referencia por el Ministerio de Salud y lo podemos reinsertar en un centro de rehabilitación del Estado. Y si tiene CIS, ni qué decir, ¿no? Puede ser atendido ya en un centro de rehabilitación del Estado, más no particular. Porque Claro. acá en la localidad tenemos entendido de que hay bastantes centros de rehabilitación que son privados. Pero entonces a veces la familia no tiene con qué medios, ¿no? Solventar dicha actividad, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es hacerle la referencia y lo mandamos a hospitales grandes de la capital, ¿no? Para que pueda seguir un tratamiento, ¿no? Ya con internamiento. Claro, y por ejemplo, ¿qué daño le hace a un adolescente, bueno, en general a cualquier persona, el consumo de pasta básica? Por ejemplo, adoptan un tema de personalidad disocial. Normalmente, exactamente, normalmente ya es una personalidad delictiva. Sí, ¿no? Porque ya empiezan ya a cometer, ya no hay reglas, no hay respeto por las normas, por las reglas de convivencia, tanto en el colegio como en la casa. Ya se rompe definitivamente eso. Y ellos creen tener la razón en todo. Ya no te hacen caso, delinquen, son agresivos, totalmente, personas que ya no, cuando tú le dices una orden ya no te hacen caso, ellos hacen lo que les da la gana, rompen todas las normas, ¿no? De convivencia. Claro, pero dentro de su cuerpo, ¿qué daño les causa? Mira, la droga es una sustancia bastante letal que hace que deteriore todo lo que es a nivel del sistema nervioso central. Mata millones y millones de neuronas. Y eso pues nosotros sabemos por cultura general de que cuando hay muerte de neuronas, normalmente pues el nivel de coeficiente intelectual como que se disminuye, ¿no? Por eso es que a veces hay alumnos que tienen muy poca atención en las clases, ¿no? Tienen bajo rendimiento académico y no pasan de año, paran repitiendo de año o en otra ocasión pues se lo sacan del colegio y se van a un EVA, ¿no? A un centro de básico alternativo, claro, exactamente, para terminar la secundaria. Claro, y bueno, es lamentable no ver acá gente conocida, incluso chicos conocidos que han caído en el consumo de la marihuana y básicamente el tema de la adicción, ¿no? Que es lo que ustedes enfatizan más, ¿no? Salir de eso, en todo caso, es cuestión de voluntad y de apoyo de la familia. Así es, nosotros en Devida siempre cuando llegan los pacientes los aceptamos con los brazos abiertos, pero también dejamos las normas bien en claro, las normas de juego.
porque acá es bastante importante el compromiso más que nada de la familia. De la familia, en este caso, si el paciente es menor de edad. Pero si, por ejemplo, el paciente es mayor de edad, necesitamos de la fuerza de voluntad de ese paciente también. Porque a veces el paciente mayor de edad, ¿qué pasa cuando la mamá le dice vamos? A veces el paciente que es mayor de edad agarra y pega a la mamá y ya no quiere ir a consulta. Y la mamá no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es mayor de edad. Pero en cambio, cuando hay un adolescente, como que la situación es un poco más manejable, ¿no? Todavía está a custodia del padre familia, entonces el padre familia lo puede llevar a ese adolescente, ¿no? Claro, y en todo caso los papás también reciben alguna orientación psicológica. Sí, justamente a inicios de la conversación le hablaba sobre un tema de la intervención familiar que estipula, está metido dentro del paquete de atención. Son 2 intervenciones familiares. ¿Con qué finalidad? De llegar de repente a la familia, conversar, hacerles saber a la familia que vive ese adolescente, manifestarles los efectos de la droga, que cómo es el trabajo en realidad dentro del hogar, cuáles son los roles que debe de cumplir ese adolescente, cómo se debe de manejar más que nada la parte emocional de esa persona con adicción, ¿no? Claro, porque debe ser chocante, ¿no? Para una mamá, para un papá, saber que su hijo consume drogas, ¿no? Exactamente, y hay padres que a veces cuando se enteran de esto reaccionan mal, a veces tienden a lesionar a los niños físicamente, a veces emocionalmente. Y eso es peor, ¿no? Claro, y es peor, en contraposición es peor, porque el adolescente que está en toda la etapa, ¿no?, del desarrollo, tiende a rebelarse ya. Se rebela, se escapa de la casa, ¿no?, incumple las normas de llegada a la casa y está en la calle la mayor parte del tiempo consumiendo dicha sustancia. Claro, y en todo caso el tratamiento que ustedes le brindan para salir de esta situación o este cuadro no es para nada agresivo. No, para nada agresivo, todo es paulatinamente. Claro, y no los encierran tampoco. No, la atención es ambulatoria. Prácticamente damos la misma atención que le dan en un centro de rehabilitación, sea del Estado o sea privado, pero la diferencia acá que es ambulatorio. O sea, el paciente puede hacer sus actividades de manera normal, puede trabajar, puede estudiar, puede estar en el colegio, etcétera, ¿no? Solo que va a recibir un tratamiento farmacológico por parte del médico y un acompañamiento psicológico por parte de quien le habla, ¿no? El psicólogo. Claro, y por ejemplo en el caso de estudiantes, ustedes obviamente se reservan esas informaciones, ¿no? Porque igual van a, en el colegio pues le van a decir de todo al alumno, ¿no? Cuando empieza Así es. Un tratamiento. Nosotros trabajamos con bastante discreción en estos temas, ya que son temas bastante delicados, ¿no? Claro. Entonces nosotros manejamos bastante confidencialidad, incluso ahora estamos, nuestro módulo se encuentra en un segundo piso del nosocomio, del hospital, pero ya a medida de estas semanas estamos construyendo el nuevo módulo que va a estar un poco aislado del hospital, ¿no? En la parte posterior del hospital, con esta misma finalidad, ¿no?, de que de repente se respete un poco la privacidad de tus pacientes, porque hay muchos pacientes que a veces se avergüenzan, incluso hasta sacar la cita. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A veces se ha dado la ocasión en que a veces nosotros mismos, los profesionales, le sacamos la cita a este paciente, porque a veces no quieren pararse ahí y hacer la cola y sacar la cita. Entonces, la cuestión es de que ellos lleguen a ubicarse con nosotros y nosotros le damos los mecanismos de salida, la solución en este caso. Claro, el apoyo es muy importante, ¿no? Así es. Claro. ¿Cuál sería su reflexión en esta fecha, el Día Mundial Sin Tabaco? Más que nada prevenir, ¿no? La reflexión es que los mayores, más que nada padres de familia, personas adultas, tengan en mención de que si ellos fuman, recuerden que no solamente se están haciendo el daño a ellos mismos, sino que también le hacen el daño a las personas que están con ellos, en este caso familiares, hijos, nietos, etcétera, que inhalan esta sustancia tóxica. Tener un poco más de reflexión, yo creo, ¿no? Y bueno, pues hacerles la invitación nuevamente a toda la población chancayana, guaralina, ¿no?, anexos, que acá en esta jurisdicción contamos con un servicio de atención para personas con adicciones, y que en esta época, pues, no, de nuestros tiempos, no hay que decir no puedo, siempre hay que ser positivos, hay que buscar mecanismos de solución, ya que para todo problema hay una solución. ¿Y qué más, no? Acá tenemos en el hospital un servicio médico y psicológico para el tema de adicciones, que a veces nunca se ha visto, y acá en Chancay, Guaral, hay bastante indicador de personas con consumo de drogas, solo que le invitamos y le hacemos de conocimiento de que estamos trabajando para el bienestar de toda la población. Claro, muchas gracias, doctor, por haber estado aquí en el programa. Muchísimas gracias también, de igual manera. Hemos conversado con el psicólogo Bermer Llanto Alegre del programa de vida del Hospital de Chancay. Adelante, estudio.